¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, los saludamos. Quien les habla, Diego Ortega, conductor de este programa. En realidad no soy conductor, simplemente soy una nota al pie. Apenas un comentario, apenas una migaja del banquete celestial que los dioses, encarnados en la figura ínclita, inmarcesible, impertérrita, por momentos, inaudita tal vez, de don Sebastián Porrini, que ahora se va a manifestar para articular en la palabra dicha su existencia carnal y física en este espacio que damos en llamar realidad. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Todo bien? ¿Cómo está, profesor Bien, Ortega? ahí está. El nombre se ha articulado. Porrini ha tomado forma humana y encarnada. Et lux in tenebre lucet, ¿no? Ahí está, hace ahí. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Todo en orden? Muy bien, profesor, muy bien. Me alegro, me alegro. Si yo cada tanto quiero que Porrini permanezca en el éter, pero bueno, es inevitable. Todos los lunes, eventualmente los jueves, se manifiesta. Claro, ¿qué va a hacer? Aquí estamos, Porrini, muy contentos. Hemos superado ya los 41.000 suscriptores. Tal vez cuando salga este programa estemos cerca de los 42, qué sé yo. Objetivo, operativo, 50.000 suscriptores para fin de año. Anoten, por favor. 1 millón en un mes. Sí, más o menos. Yo con 100.000 me conformaría dentro de poco, para que tengamos la plaquita de YouTube. ¿Viste? Usted ahí, quiere la... Yo quiero la plaquita. Sobre todo porque habrán visto que estamos hiperactivos con los programas que van saliendo. Como habrán notado, hemos cambiado un poquito el orden. Vamos a ir, ya está, no hay manera, lunes, miércoles, viernes, sábado, o sea, vamos haciendo alguna cosa importante porque si no tenemos jueves, viernes, justo la semana pasada se dio jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, 4 días seguidos de contenidos en la TV, no los queremos mal acostumbrar. Yo ni los miro, no veo nada. Yo ni me las miro. La última página de hoy, como habrán visto en la descripción del video, está dedicada, si bien a un título específico, me parece que va a ser la excusa o el puntapié para desarrollar una serie de temas y ideas en torno de esta novela. Totalmente. Que como bien están viendo es La conciencia de seno de Italo Svevo, publicada en 1923 y 100 años. Exactamente, 100 años, mira, estamos con los centenarios, de la que vamos a hablar largamente, incluso de su autor, Italo Svevo, cuyo nombre en realidad era Ettore Smith, nacido en Trieste, italiano, de alma, digamos, de ahí su seudónimo Italo Svevo, ¿no? De ascendencia germánica también, 1861 a 1928. Y lo primero que me sale decir de nuestro querido Italo Svevo, Sebastián, es justamente Trieste. Trieste como centro, ¿no? Trieste y esa suerte de, citando al querido maestro Fareta, de zonas liminares, que fue el Imperio Austrohúngaro, ¿no? De zonas de cruces. La Mitteleuropa. La Mitteleuropa, zona de límites ya metafóricos, ya reales, zona de confluencia, zona de dualidades, ¿por qué no? Y en el caso de Italo Svevo, la dualidad mayor es justamente esa puja que se va a dar entre la persona, Ettore Smith, la persona, el comerciante, aburguesado, totalmente, ¿no? Mínimamente exitoso, con un ingreso de dinero, y la figura literaria, Italo Svevo. Y cómo esas dos figuras en tensión dialógica continua se van a encontrar o se van a, de alguna manera, configurar en la figura de Zeno Cossini, el protagonista de esta novela de la cual vamos a empezar a hablar ahora, que es La conciencia de seno. No es menor, por otra parte, Sebastián, y habrá notado el año de publicación. No. Estamos hablando de una conjunción en la literatura universal. Bueno, el año pasado dedicamos un programa a los centenarios, ¿no? La Tierra Baldía, el Ulises de Joyce, 100 años de la muerte de Proust. Y de algún modo con La conciencia de seno, creo yo, me animo a hipotetizar un poco más que en Ulises y un poco más que en Mrs. Dalloway, se termina de afianzar o de alguna manera se cristaliza el concepto de monólogo interior. Aunque con algunas variantes, no tanto con el fluir de la conciencia, que ahí hay otra cuestión, pero bueno, no quiero abundar en detalles menores. Quiero que vos empieces, Sebastián, con porque sé que la leíste, yo la leí una vez, releí algunos pasajes ahora para no estar para estar a tono, pero sé que vos la has leído más de una vez y tenés mucho para decir. 2 o 3 cosas, Diego, perfectamente, ¿no?
Primero, como decíamos, nace en una zona liminar, muy bien definido, exactamente. Trieste es el puerto más importante del Imperio Austrohúngaro, prácticamente el único que le queda cuando él nace. Recuerden que el imperio había llegado a dominar también Venecia y Lombardía, el reino lombardo-véneto, que lo pierde como tema de la unidad italiana. Y después Trieste va a ser finalmente reconquistada en la Primera Guerra Mundial. Hay una tensión muy grande en Trieste. Claudio Magris, que es triestino también, presenta eso, ¿no? O sea, la lengua dominante, sin duda, es el italiano y sobre todo el dialecto triestino. Pero siempre fue una cultura muy ligada a la cultura germánica, austríaca, básicamente, a la cultura católica austríaca. Y de alguna manera hay una tensión particular en estas personas que tienen que vivir a caballo en esas situaciones, ¿no? Sumemos eso. En segundo lugar, que Italo Svevo, no es un dato menor, era judío. No practicante, pero de cultura judía. Claro, casado con una judía también, Moravia, ¿no? Que Augusta es la mujer de Augusto. No, Augusta es la mujer de Zeno. Libia. ¿O es la, no, Libia es la madre? ¿No es bueno. Va, no importa. Ya no vamos a acordar de ella. Justamente con una cultura judía, como decíamos, tan importante, no para Italia, porque en Italia siempre fueron menores, ¿no? La cantidad de judíos que hubo, siempre fue menor, sino para el Imperio Austrohúngaro, donde eran miles y donde era una clase y un grupo absolutamente ligado a lo mejor del Imperio Austrohúngaro, ¿no? La gran cultura austrohúngara va a pasar en buena medida por la tradición católica y la tradición judía, ¿no? Solamente con citar a Zweig, a Philipp Roth, a quien les hemos dedicado. A Italo Svevo, ya estamos hablando de grandes intelectuales de tradición judía. Si bien no practicantes, como decíamos, totalmente ya inmersos en la cultura mitteleuropea, ¿no? Que era eso, que era una ecúmenes, como lo decimos siempre. Y en tercer lugar, un hombre que habla en su casa perfectamente el italiano, perfectamente el dialecto, pero que ha estudiado alemán. Porque fue a estudiar a Alemania, enviado por el padre, un personaje particular, Francesco Schmidt, quien lo envía a Alemania, de origen húngaro. Quien lo envía a Alemania justamente para que aprenda el lenguaje del imperio, de alguna manera. Entonces ya las contradicciones surgen desde siempre. Y con una idea fundamental, mantener el negocio familiar, que era muy importante. Después el padre quiebra, él entra en otra empresa, por suerte en la empresa del suegro, las cosas van bien, pero lo que vos decís, las dos contradicciones claves. El tema del nombre que se pone, Italo, Italia, Svevo, Zuevo, ¿no? Zuevo, alemán, ¿no? Es decir, están la convergencia de ambas culturas que formaron de alguna manera su propia conciencia como ser humano. Y para entrar en tema, escribió algo más, sí, 2 novelas antes y una que quedó inconclusa. Una vida y... Una vida, claro, cuya historia vamos a resumir rápidamente. Es fundamentalmente un joven, ¿no?, que está viviendo... Es una novela de carácter más naturalista, está más ligada al naturalismo francés, a la figura de Émile Zola y demás, por quien Svevo tenía muchísimo interés, con todos los pormenores también de cierta problemática schopenhaueriana, no es un héroe así bastante torturado en muchos sentidos. Y la segunda, Senilità, ¿no?, que es muy simpática. Senilità es una novela en la que justamente se habla de un personaje viejo que está por entrar a la vejez, ¿no? Y ya después en la vejez, con todas las contradicciones, las pérdidas, porque de alguna manera la vejez viene a ser representada como la pérdida de todo, ¿no? Y van a pasar 25 años hasta la conciencia de Zeno. Y la última, que no la llegó a desarrollar, que es il vecchione, uno traduciría como el vejete, ¿no?, de alguna manera. Claro, el vejestorio, digamos, ¿no?, que parece ser que era ya su gran proyecto en torno de un análisis de su propia vejez. Piense que es un hombre de 67 años que murió de una manera absurda. Tuvo un accidente. Lo choca un auto. Exactamente, choca en el auto contra... Hay algo muy lindo que dice... muy lindo. Hay un libro
se llama La antivida de Italo Svevo, de Maurizio, ¿cómo es el apellido? Lo tengo acá anotado, Maurizio Serra, que escribe justamente, lo leo porque justamente en ese sentido, ¿no? En función de lo que decías del vejestorio, ¿no? Su tragedia, y una real tragedia para la literatura del siglo XX, dice Serra, fue morir cuando el burgués y el escritor, Ettore e Italo, tardíamente reconciliados, iban finalmente en la misma dirección, con una prodigiosa creatividad y una enorme diversión, para el anciano. Ajá. O sea, toda la vida, porque no es menor lo que decís, después de una vida y de senilita pasan 25 años hasta que finalmente logra un éxito más o menos reconocido. Sí. Merced, No en Italia. No en Italia, merced, digamos, también a su amigo, discípulo James Joyce. James Joyce, exactamente. Cuando Joyce lee los primeros capítulos de La conciencia de seno, si bien el Ulises es del 22, en 1922, Claro. La conciencia es del 23, están ahí. No, claro. Claro, lo que hizo Joyce con el Ulises fue, pero La conciencia de seno se venía gestando previamente. Y creo que es la novela consagratoria, no solo consagratoria, sino, yo pensaba hoy, mientras preparaba esto, sería muy bueno trazar ciertos mojones, ¿no? En torno de cuáles son los grandes pilares, un poco lo hemos dicho, los grandes pilares de la literatura del siglo XX en tanto ruptura del modelo decimonónico, de la novela clásica o de la novela más tradicional, si se quiere. Y yo creo que, bueno, yo creo, como si fuese el dueño de la verdad. No, pero bien, lo creo, obviamente, pienso, claro. En busca del tiempo perdido, sin ir más lejos, como canto de aquello que se va. Él tenía una admiración también por eso. Por supuesto, El gato pardo, El giardino di Finzi Contini, como adendas, ¿no? Como dentro del mismo espíritu. O sea, esas novelas que son proyectos si se quiere, despedida o de mirada, no sé si nostálgica, tal vez melancólica, más que nostálgica, de aquello que ya no va a volver. Y luego creo que hay dos grandes novelas y una tercera que va a entrar por la ventana, vas a ver por qué te lo digo, que es, obviamente, el Ulises, Joyce, en tanto lenguaje puro, claro. La conciencia de seno de 1923 y El hombre sin atributos de Robert Musil. Sí, claro. Ya posterior, ¿no? Yo la pondría años antes, 30, pero es posterior. Claro, pero como... O sea, se fue gestando previamente. Totalmente. Pero bueno, es un bodoque, son 2 tomos así. 1000 y pico de páginas. Robert Musil, El hombre sin atributos, el Ulrich, ¿no? Pensado también como personaje o antihéroe, si se quiere, en esa... Ese es el tema, ¿no? Me parece que El hombre sin atributos lo que hace es instalar el antihéroe, ¿no? Exactamente. Que va a estar en Kafka, bueno, en Roth, Kafka, Roth, Zweig, Joyce, Svevo, en todos. Stephen Dedalus, Leopold Bloom. ¿Qué son? Todos sin atributos. Son atributos, ¿no? Hay un ensayo muy lindo de Sartre, una literatura sin atributos. Claro. Que justamente con La conciencia de seno lo que se empieza a plantear, y sobre todo con la figura, con esta dualidad entre Ettore, Schmidt, que muy bien señala Mauricio Serra en ese libro, e Italo Svevo, se da justamente esto. Es decir, si pensamos en la novela, si querés vamos directamente a la novela. La novela básicamente es eso, La conciencia de seno es una novela escrita, narrada en primera persona, que es una especie de diario, memoria, entregado a su médico psiquiatra, claro. Del empresario, del dueño, no sé si, obviamente es un alter ego de Italo Svevo, un bolsista. Seno Consini, y sus devenires, que está internado en una clínica psiquiátrica, acaso por voluntad propia, y que se publican sus memorias, porque parece ser que el psiquiatra se enoja con él porque deja de venir, entonces publica todas las confesiones, que básicamente es la vida de este bolsista, de este hombre, de este hombre moderno, de este hombre, digamos, dislocado en muchos aspectos. Vocación artística, pero obligación financiera, como Italo Svevo. Vocación literaria, pero burguesía. Hay un concepto muy interesante que es el de inepto. El burgués inepto, que acuña Italo Svevo. Es decir, ya no hay más diversión, ya no es, lo único que queda es producir para vivir. Es como apretar play y que la vida circule sin ningún tipo de gracia. Y esa tensión que se da en Svevo y en Italo está en Italo Calvino, Italo Svevo y Massimo
perdón, estoy diciendo cualquier cosa, Zeno Cossini, Zeno Cosetti, Cosetti. Bueno, Máximo Cosetti. claro. Sí. Digo, esa misma tensión espejada es propia de las características del hombre del siglo XX, el hombre dislocado, el hombre fuera de lugar. Exactamente. Entonces, básicamente, toda la novela es eso, ¿no? Los devenires, un eje fundamental, que es un escape, no solo el escape al neuropsiquiátrico, donde se autointerna varias veces, sino la figura central del tabaco, por ejemplo. Totalmente. ¿No? El último cigarrillo. Sería un lindo título para escribir una biografía de Italo Svevo, el último cigarrillo. Porque, al igual que Svevo, Zeno Cossini es un fumador empedernido. Exactamente. Y siempre que quiere dejar de fumar, dice, bueno, este es el último cigarrillo, como excusa para seguir fumando. En el fondo, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos decir, Sebastián, de la novela? Hay algo fundamental. La novela toma un periodo que va desde lo que podríamos llamar el fin del siglo, ¿no es cierto? Fin del XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. O sea, todo lo que ha marcado en el medio el desastre, ¿no? Por supuesto. El fin de una época, el cambio, el salto y demás. Pero en una Trieste que sigue siendo austríaca, pero que tiene la particularidad de hecho, hay una carta en medio de la guerra que uno se asombra, desde 1915, ¿no? Está enviando, con todos los pesares de una persona que no tiene atributos para una cosa, lo tiene para otra, pero a la vez no lo puede desarrollar, con una serie de elementos y obligaciones sociales que lo llevan inevitablemente a la hipocresía, ¿no? A la infidelidad, al negarse, porque el símbolo del tabaco es algo presente constantemente, con una simbología muy notable. Se llama Zeno, con Z, y todas las mujeres que aman empiezan con A. O sea, son el comienzo de y son la vuelta de. Es interesante que en todos los personajes femeninos de amor, ¿no? De las novelas de Italo Svevo se empiezan con A sus nombres. Es como volver al origen, ¿no? Hay algo mítico de volver a la madre. Ada, ¿no? Bueno, Augusta, Ana y alguna más que debo haber anotado por allí. La cuarta, Antonia es la hija. Malfetti, las hijas de Malfetti, sí. ¿Cómo que se llama? Yo las anoté acá. Ana, Augusta es la que... Bueno, a la hija le pone Antonia, ¿no? Claro. Alberta, exactamente. Todo el símbolo de eso, ¿no? Como el volver al origen para... Que por otra parte no seamos ilusos. A ver, el mismo Italo Svevo, en carta, yo tengo acá algunos fragmentos de las cartas y demás, en carta él dice, he querido aplicar lo que había estudiado desde 1910 de Freud, ¿no? A la vida cotidiana, tratando de hacer psicoanálisis, traducir, miren qué interesante para la época, ¿no? Tratando de traducir el psicoanálisis a una acción novelística, sin necesidad de que el personaje se esté psicoanalizando con otro, sino que lo haga él mismo. Esa duplicidad, ese duplo que hay entre Svevo, Schmidt y por otra parte Zeno, ¿no es cierto? Y todos los otros símbolos que lo rodean. Y es interesante ver que cuando él le entrega la novela en la vida real a su propio psicoanalista, le dice que la va a presentar. Que la va a presentar a una revista de psicoanálisis en Austria. Y él se pone muy contento. Y pasan meses y no pasa nada hasta que se lo vuelve a encontrar y le dice, no, su novela no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Hay un capítulo entero dedicado a eso, que se llama Psicoanálisis, por otra parte. Pero, ¿saben qué? Gana la novela en ese sentido, porque si no hubiese sido un manual de psicoanálisis con personajes, ¿no? Vieron que yo suelo decir que hay novelas que son manuales de teoría literaria con personajes. Bueno, aquí no. Aquí se nota el arma literaria, la ironía. El recurso clave de la ironía en Svevo es fundamental, sobre todo para autoironizarse, para autodescribirse. La edición que yo tengo tiene un retrato de él adentro, pintado, en el que está fumando y dice, la última cigareta. O sea, es la frase que repite constantemente, ¿no? Como para recordarse que no puede cumplir ninguna palabra, ni la fidelidad en muchos sentidos, ¿no? Porque está la duplicidad de una sociedad hipócrita al máximo. Porque él no ama al comienzo a su esposa, ama a la hermana. Pero como le dicen que le conviene la otra, porque y lo rechazan. Y lo rechazan. Sí. Entonces, bueno, ¿cierto? Más luego, ya habiéndose, digamos, enmarañado con la esposa, se enmaraña con su amante, ¿no? Exactamente.
está la amante, está la mujer, está... Y después hay toda una confusión, porque el amante, él le hace creer que su esposa en realidad es la... O sea, él se enamora de Ada. Sí. Ada no le da pelota, se casa con el salame de Speyer, que es un... Exactamente. Imbécil, engreído, aparte pintón, qué sé yo. Claro. Que después la ningunea. La ningunea y el tipo, es más, bueno, no queremos arruinarles algunas cuestiones. Igualmente, o sea, no es una novela cuyo final sea, oh, wow. No, es una novela, digamos. Pero el desarrollo en un momento la menosprecia totalmente, le hace creer que se va a suicidar, bueno, después sale mal. Claro. Pero es muy interesante que Ada, la primera enamorada de Cossini, de Zeno, es más hermosa que Augusta. Entonces él le hace creer, no me acuerdo, Gabriel se llamaba la amante, no me acuerdo, le hace creer al amante que Ada es su esposa. Claro. Entonces dice, no, es mucho más linda que yo y corta la relación. Bueno, toda una serie de, pero digo, nos reímos, lo contamos irónicamente, pero ese personaje, ese antihéroe, esa percepción de la realidad totalmente dislocada, está continuamente presente en la novela. Fíjense lo que dice Claudio Magris al respecto. El héroe sveviano, o sea, el héroe de Italo Svevo, no teme que su deseo no resulte satisfecho, sino que se extinga. En el fondo, es decir, no importa la consecución del deseo, sino que el deseo exista como tal. Exactamente. Svevo necesita una existencia tranquila y monótona. El conformismo le permite ocultar unas pasiones internas que siente, pero de las que no se fía. Claro. Por eso la idea del burgués inepto. Claro. Es decir, él dice, bueno, mi vida es esto, es play y es un capítulo de una serie de Netflix, todos los días. Tac, 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 skip intro, ¿no? Como decía un amigo el otro día, skip intro, pasa a la introducción, que yo, y sigo. Eso no significa que no haya un deseo latente. No, claro, el deseo está, exacto. Deseo latente. Eso es freudiano. Claro, la pulsión latente. Totalmente. Muy interesante, la hija Letizia decía, no, mi padre no quiso hacer eso, el psicoanálisis, bueno, claro. La lectura facilonga, pero está muy bien esto que decís, Sebas, porque acá sí tenemos claramente la muestra de que hay una... O sea, ¿qué quiso decir el autor con esto? Y mirá, quiso hacer psicoanálisis, o sea, quiso trasladar la experiencia de psicoanálisis aquí. A la literatura, claro, pero por suerte lo superó, ¿no? Porque hubiese sido, si no, una simple demostración de una teoría, cosa que es terrible en el arte, ¿no? Fundamentalmente. Vos sabés que tanto la esposa de Svevo como la hija, la citaste, claro, escribieron sendos libros sobre él. Uno es Mio Marito, ¿no? Sí. El de la mujer que... A ver, yo he leído fragmentos del libro, está en italiano, se lo consigue y demás, pero es una imagen idealizada del marido, es una imagen idealizada en la que ella intenta defenderlo. Está muy lindo porque es un gesto de amor, ¿no? Muy grande. Y luego está la famosa iconografía sveviana, publicada por la hija, en la que, bueno, incluso con fotos y demás, también hace una recuperación de la imagen del padre, también, ¿no es cierto?, de una manera muy idealizada. Porque yo creo que es más sincero y duro el mismo Svevo con sí mismo en la novela que lo son los familiares que, bueno, lo quieren y lo quieren. Aparte, vuelvo a decir, hay dos cosas que me parecen estupendas que, a ver, discúlpenme, me va a salir el italiano, vamos a darle lugar. Acá hay algo clave. Acá hay algo clave. ¿Sí? Cuando me acerco, ustedes tengan miedo. Acá hay algo clave. Hay una angustia, ¿sí? Hay un dolor ante la duplicidad, el deseo que no se cumple, pero no es un tipo en medio de la bruma, del horror, ¿no?, que se encierra en sí mismo. Como el típico héroe más nórdico, por decirlo de una manera, ¿no? Hablando en serio. Sino, claro. Algo que ya pasó en este canal. Exactamente. Sino fundamentalmente ¿con qué? En el fondo, esa tragedia que está viviendo la supera con una ironía y un humor. El humor de Svevo en la novela es impresionante. El reconocimiento de los personajes por la psicología es impresionante. Cosa que lo llevó a Bioy Casares a su frase, la frase que cita este crítico literario que tiene un canal en México, que vale decirlo, maravilloso por otra parte. La otra parte bueno. La aventura... Sí.
de la literatura, no me Una acuerdo. aventura, Bien. ay, pucha, ahora Bueno, lo la vamos frase a... que cita Bioy Casares, que valga reconocerlo, es excelente el programa por otra parte, es una frase de Bioy Casares que en realidad es una relectura de una frase de Svevo. En un momento en la novela, yo ahora no lo tengo marcado acá, pero dice eso, la vida es otra cosa que, ¿no es cierto?, aquello que puedo narrar. Excelente. O sea, hay otra parte en la vida que es justamente esto. Y la característica de esa carga que uno diría, bueno, cualquier otra persona se hubiese llevado al extremo, que es lo que pasa en una Vita. En una Vita está eso, está todavía ese héroe, ¿no? Ese héroe aplastado, que va camino al final que nos imaginamos y demás, ¿no? A morirse de tisis o a suicidarse. Acá no, acá es, ¿no? Surge en medio del desastre, con el humor, ¿no es cierto? Con el humor claro del antihéroe. Diego citó algo fundamental, el irse al frenopático, ¿no es cierto?, al hospital psiquiátrico, es muy característico, la época, ¿no? Yo pensaba en La montaña mágica, ¿no? De Thomas Mann, que Svevo admiraba a Thomas Mann muchísimo. Bueno, también otro que ubicó La muerte de Venecia, ¿no? Evidentemente. Hay un clima de época en esa Mitteleuropa, porque esa Italia es mitteleuropea, la Italia nórdica es bastante mitteleuropea y perteneció al Imperio Austríaco, que tiene las características justamente del desastre, ¿no? Encima sabe que está a punto de desfallecer, ¿no? Perdón, Diego. No, para nada. En esta edición que tengo yo de Bruguera. Qué linda que es la mía. Muy linda. Muy linda. Hay un prólogo de Montale, Eugenio Montale. Ah, bueno. Fíjate lo que dice, claro, en torno Es muy interesante pensar también en la espacialidad, ¿no? En las ciudades, ¿no? La Praga de Kafka, Dublín de Joyce. Exacto. Y la Trieste de Svevo. Ettore o es ítalo. Para mí, Svevo, si se me permite, dice Montale, para concluir, una confesión personal, sigue siendo algo más que un escritor eminente. Sigue siendo un trozo de Trieste, de la ciudad que visité por primera vez tras su redención, con el ánimo del peregrino que había contribuido, último entre los infantes de Italia, a devolverla al cuerpo vivo de nuestra nación. Conocí a Ettore Schmidt en la propia época en que su nombre aparecía en todos los periódicos. Fui amigo suyo, pasé días inolvidables en Villa Veneziani. Ahí está, Livia Veneziani. Livia Veneziani, ahí está. La esposa. La segunda esposa. Conocí a su mujer, o a su última mujer, a su familia, a sus nietecitos, más adelante arrebatadas por un destino cruel, vi concluirse su parábola terrenal y presencié la formación de su fama. No me es posible recordar ese episodio de mi juventud sin asociarlo al rostro de Trieste, a la ciudad que al honrar a uno de sus hijos más ilustres se muestra una vez más digna de él y de su difícil mensaje. No me es posible decir gracias a Svevo sin decir gracias también a toda la ciudad de Trieste. O sea, lograr que en una novela, bueno, esto es una lectura de Montale, ¿no? Obviamente, que mejor lector, ¿no? Dice, la conciencia del seno tal vez sea una ciudad en busca de un autor. Lo que de bohemio, de fin de ciclo se nota en las primeras novelas es la variante triestina de un mundo que podemos encontrar en otros sitios, pero no sabríamos imaginar a Seno y sus aventuras fuera de esa Trieste verdadera y a un tiempo imaginaria. Esa es uno de los grandes logros de la novela, entre otros, ¿no? Es decir, hacer que la ciudad, en tanto zona limítrofe, liminar, volvemos al principio, en la que hay una desintegración, pero integración a la vez. Sí, señor. Hay una difuminación, ¿no? Una especie de atomización cultural, religiosa, pero a la vez una traer hacia realimentación, una realimentación, ¿no? Claro. Retrotraerse hacia un principio o un centro de gravedad que se va perdiendo, por supuesto, en todo el mundo. Y el último, como siempre decimos, el último espacio de resistencia, por lo menos en el siglo XX, es el Imperio Austrohúngaro. Hay algo fundamental también en la novela que no quiero dejar pasar. Yo traje acá un libro de Edwin Muir, The Present Age, que sería algo así como la edad actual, la edad presente, claro, que es de 1939, por otra parte. Es un conjunto, una colección, aparte mirá el ex libris de quién era. Es del 39. Y lo que hace Muir en este libro es una suerte de
pertenece a una colección más grande que son introducciones a la literatura inglesa, pero aquí se dedica justamente a ver qué pasa con la primera mitad del siglo XX. Perfecto. En poesía, en drama, en narrativa, en ficción, en ensayística y tal. Obviamente el centro está puesto en la figura de Joyce y tal, pero no lo nombra en ningún momento a Svevo, no lo nombra. Quizás por una cuestión de que no lo leía en italiano, no lo sé. Puede ser. Pero es interesante el prólogo, ¿no? el general background, ¿no? Es decir, el contexto general de cómo surge la nueva novela en la que Joyce, Aldous Huxley, Virginia Woolf son protagonistas. No voy a leer todo en general, pero dice, los novelistas de la generación de Joyce, de Lawrence, de Virginia Woolf, de Huxley, hacen algo distinto, hacen algo más. Siguen a sus personajes por un momento y luego en los desiertos, los descartan, perdón, en el punto de extrema importancia. Perdón, vamos de nuevo. Siguen a sus personajes hasta cierto momento y luego los descartan en el punto más extremo del cambio más importante. En el punto extremo de su cambio más importante, ahí está. Que probablemente los va a convertir en algo distinto, irreconocibles para el lector. Es decir, en este nuevo tipo de novelas, las acciones y los pensamientos no contienen sentido. La vida tiene que ser un cambio continuo, claro, un fluir continuo. Claro. Entonces termina este capítulo diciendo algo así como, tomando a Joyce, ¿no? La dificultad tiene una consecuencia posterior. Cuando solamente permanece la esperanza de un novelista en el desarrollo, la novela empieza a desarrollarse. Deja de ser una forma y se convierte en un proceso. La novela ya deja de ser una forma consagrada y se convierte en un proceso. Para descubrir que la sociedad no nos proveía de ninguna estructura para el trabajo de la imaginación, o sea, la ciudad deja de ser espacio de construcción y empieza a ser parte del proceso. Claro. Está en la Praga de Kafka, esto lo dice Montale, exacto. Está en la Trieste de Svevo y está en la Viena de Roth, claro. Está en el Dublín de Joyce. Es un trabajo de imaginación. El novelista es llevado a modificar la forma de la novela, crear una estructura propia e imponer una forma personal, una idiosincrasia, una significación sobre el material que, al manipularse, va mutando de varias formas. El significado, entonces, a veces es tradicional, como en Ulises, cuyo patrón está tomado de la Odisea, una admisión indirecta de que la vida alguna vez fue coherente, pero ya no lo es. O el novelista puede, de un tiempo a esta parte, dejar el orden del tiempo, ¿sí? Para ver hacia dónde puede haber más sentido y corrigiendo el destino en el camino. En definitiva, lo que pasa es que la novela, a partir de Ulises, deja de ser la descripción de la realidad y se convierte en la pronunciación o en la pronunciación de un deseo, the utterance of a wish. Esto respecto de Joyce y respecto del contexto de la novela, pero es perfectamente aplicable a la conciencia del seno. O sea, con la conciencia del seno, perdonen la desprolijidad de la traducción así en el aire, pero yo creo que al leer esto de Edwin Muir, entenderíamos muy bien cuál es el destino que va a tomar la nueva novela del siglo XX, que por supuesto está preanunciado en La Tierra Baldía, por supuesto está, digamos, comprometido en Virginia Woolf, pero en La conciencia del seno me parece que hay un trabajo mucho más claro. Sí, señor. Hay dos o tres cosas, algunas sutilezas de estilo, ¿no? En medio de las constantes derrotas que sufre el Zen, ¿no? Derrotas que de alguna manera son marca de este hombre sin atributos. Presten atención a veces a cómo describe las situaciones. Dice, me alejé cojeando más que nunca y confié en que Guido no sintiera la necesidad de mirarme por detrás. Se aleja cojeando, o sea, se aleja renqueando, ¿no? Pero fundamentalmente porque hay algo que se va a desarrollar al final, que es la imagen de Edipo. En el capítulo llamado Psicoanálisis, en el 8, del 3 de mayo de 1915, por eso les decía que estamos en un momento, ¿no?
fundamental. Dice en un momentito, miren esto, qué interesante. Había que poner término a mi cura porque se había descubierto mi enfermedad. No había sido otra que la diagnosticada en su época por el difunto Sófocles al pobre Edipo. Había amado a mi madre y había querido matar a mi padre. Ni siquiera me enfadé, escuché encantado. Era una enfermedad que me elevaba hasta la nobleza más alta. Ilustre enfermedad cuyos antepasados se remontaban a la época mitológica. Y no me enfado ahora que estoy solo con la pluma en la mano. Me río con ganas. La mejor prueba de que no he tenido esta enfermedad es que no he quedado curado. Esta prueba convencería incluso al doctor. Esté tranquilo, sus palabras no pudieron estropear el recuerdo de mi juventud. Cierro los ojos y veo al instante puro, infantil, ingenuo, mi amor por mi madre, mi respeto y mi gran afecto por mi padre. Ven que esa es la ironía y el humor del cual les hablaba, pero que va dando signos. Entonces uno dice, va a caer en esto inevitablemente. No, da el giro final. Las citas, aparece Otto Weininger en una cita impresionante. Otto Weininger, el joven, ¿no?, que escribió un texto terrible a comienzo del siglo y que se suicidó, dice, formaba parte de su teoría, o la de Weininger, que la mujer no puede ser genial porque no sabe recordar. Terrible, ¿no? Terrible porque Totalmente. él intenta encontrar respuestas a cosas que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones del ser humano, sea hombre, mujer o demás, intentando bucear en su propia conciencia. Y algo para que nos enorgullece un poquito a los que estamos aquí. Página 258, señores, ¿qué dice? Dice, después encontré un tema mejor, hablé del pequeño La emocionó tanto mi permiso no solicitado que se levantó, perdón, estoy leyendo mal, digo, acá. Justo cuando me disponía a salir, Augusta me invitó con una dulce sonrisa a acompañarla a casa de su padre. Había llegado de Buenos Aires. Había llegado de Buenos Aires. Y entonces dice de esta hermosísima ciudad que tenemos aquí, dice, oí que el viejo Speyer había decidido liquidar sus negocios en Argentina y entregar a Guido todos sus duros para que los empleara en la fundación de una empresa en Trieste. Después regresaría a Buenos Aires para vivir con su mujer y su hija de una pequeña hacienda que le quedaba. Presencia argentina en Italo Svevo. Pero presten atención a las categorías de los personajes y a la definición. Tal vez las mejores definiciones de Svevo sean las que hace de la mujer. Hay una valoración de la mujer muy particular en Svevo, porque en el fondo, después de todo lo que le ocurre, son las que terminan no solo siendo las inteligentes, sino las que terminan superando al propio Svevo, ¿no? Al propio protagonista, ¿no? Al propio Zeno, en este sentido. Que toca el violín, otra característica notable, porque es un inútil para todos y intenta tocar el violín. Dos cosas más. Una, la enfermedad, ¿no? La enfermedad. El concepto de la enfermedad, ya psiquiátrica, ya física, el envenenamiento, lo decías recién sobre lo de Edipo, ¿no? Dice, por supuesto no soy un ingenuo y disculpo al doctor por ver en mi propia vida una manifestación de enfermedad. La vida se parece un poco a la enfermedad, porque avanza por crisis y lisis y tiene mejorías y empeoramientos diarios. A diferencia de las demás enfermedades, la vida siempre es mortal. No tolera curas. Sería como querer tapar los agujeros que tenemos en el cuerpo por considerarlos heridas. Moriríamos estrangulados, nada más curarnos. O sea, la ironía, otra vez. Totalmente, el humor. El humor. Y yo pensaba, no sé, por ahí es una estupidez, por ahí alguien lo dijo, pero ¿por qué le pone Zeno Cosini? Zeno Cosini. Seno Cosini. El seno, sin S, sin Z, es una función trigonométrica. Y el coseno, entonces, es la ondulación. Vos sabés que pensaba en el reptar, en el camino ondulante de esta vida. Claro, ¿no? Por ahí estoy diciendo una estupidez máxima. No. Me tomé el trabajo de buscar si había algún texto sobre la trigonometría en el nombre de Zeno Cosini, pero ahora que dijiste Zeno con Z y la mujer con A, bueno, optaré por quedarme con esa teoría. Pero el seno y el coseno, ¿no? Zeno Cosini, por ahí también es una Italo Svevo, Zeno Cosini, Ettore Schmidt, ¿no? Esa cuestión así como musical, no lo sabremos, pero
está hecha la propuesta. Tiene un italiano muy interesante mezclado Sí. con ciertas cosas del dialecto. Los italianos Muy rico. siempre, nunca nos defraudan. Ya. Siempre nos dan un placer. Sebastián, como siempre decimos, un placer. Del por mismo estar aquí. modo. Invitamos a que lean La conciencia de Zeno, se consigue, pero en cualquier edición. Yo tengo la de Yo tengo cátedra. la de yo tengo la de Bruguera. ¿Quién la tradujo esa, che? Esta es de Carlos Manzano. Ah, gran traductor. También. Carlos Manzano, mira, tenemos la misma. Exactamente. Ítalo distinta Svevo, edición. Ettore Schmidt, La conciencia de Zeno, invitamos a su lectura y nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, si es que la figura ínclita e inmarcesible de Porrini decide encarnarse nuevamente para saludarnos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, profesor? No, ¿cómo? Nos vamos, nos despedimos. Chao. Adiós. Gracias.